Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos una vez más a la parte número 3 de estas historias de terror. Estamos continuando el cuento de Charles Dickens, El hombre encantado. Hasta el momento, este hombre ha sido encantado por su propia sombra, ¿verdad? Ha sido encantado por sus propios recuerdos. Y ahora ha pactado con esta sombra para hacer que las personas olviden sus malos recuerdos. Veamos a dónde lo lleva todo esto. Segunda parte del hombre encantado. En una salita, separada de un pequeño establecimiento por un reducido biombo, todo él recubierto con recortes de periódicos pegados, sentábase un hombrecillo de corta estatura. En compañía de este hombrecillo había una cantidad de chiquillos igual a cualquiera que pudierais citar, o por lo menos así lo parecía. Tan tremendo era el efecto, en cuanto a número, que causaban en aquella limitada esfera de acción. Merced a algún poderoso medio, 2 individuos de aquel pequeño enjambre habían sido colocados en una cama que estaba en un rincón, en donde hubieran reposado cómodamente, abrigados en el sueño de la inocencia, a no ser por cierta propensión constitucional a permanecer despiertos y a salirse de la cama. El motivo inmediato de estas rapaces incursiones al mundo en vigilia era la construcción de un muro de conchas de ostras que en un rincón levantaban otros 2 jovenzuelos de tierna edad, y sobre cuya fortificación efectuaban estos vejatorios descensos los 2 que estaban en la cama. De igual modo que aquellos primitivos escoceses que sitiaron los primeros estudios históricos de la mayoría de los jóvenes británicos, y luego se retiraban a su territorio. Además de la agitación Nosotros que hoy llevaban disfrutaremos consigo de estas su obra irrupciones y las réplicas de los invadidos, que los perseguían encarnizadamente, embistiendo contra las sábanas bajo las cuales buscaban refugio los merodeadores, otro chiquillo colocado igualmente en otro reducido lecho aportaba su grano de confusión al acervo familiar, siguiendo la máxima de haz bien y no mires a quién, o dicho de otro modo, lanzando las botas y otros pequeños objetos, inofensivos en sí, pero de gran importancia, considerados como proyectiles, contra los perturbadores de su reposo, que respondían a estos cumplidos con no poca protesta. También otro pequeñín, el mayor de los que allí había, pero pequeño sin embargo, marchaba vacilante de acá para allá, inclinado de un lado y considerablemente afectado en sus rodillas por el peso de un voluminoso crío, a quien por ese engaño que en muchas ocasiones prevalece en familias confiadas, se suponía que hacía callar para que se durmiese. Pero, en qué inagotables regiones de contemplación y desvelo comenzaban a disponerse a mirar los ojos de esta criatura por encima de sus hombros inconscientes. Era un verdadero Moloch infantil, sobre cuyo altar insaciable se ofrecía en diario sacrificio la total existencia de este particular hermanito. Podría decirse que su personalidad consistía en no permanecer nunca quieto en un sitio 5 minutos consecutivos, y en no dormirse nunca que se le ordenara. En la vecindad todo el mundo conocía al niño de Tetterby por el sobrenombre del cartero o el compañero de juerga. Correteaba de puerta en puerta en brazos de Johnny Tetterby y remoloneaba a retaguardia de las tropas de mozuelos que seguían a los saltimbanquis o al mono, y se acercaba Johnny tarde siempre para todo lo que fuese atractivo, desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche. Dondequiera que la chiquillería se congregase a jugar, allí estaba el pequeño Moloch para hacer fatigar y trabajar afanosamente a Johnny. Dondequiera que éste deseaba permanecer, el pequeño Moloch se mostraba reacio y no quería quedarse. Si quería salir, Moloch estaba dormido y había que quedarse a velarlo. Si quería quedarse en casa, Moloch estaba despierto y había que sacarlo a la calle. Sin embargo, estaba plenamente convencido de que era un chiquillo intachable,
sin igual en el reino de Inglaterra, y se contaba con dar humildes vistazos a las cosas en general desde detrás de sus faldones o por encima de su gorro flexible y aleteante, y marchar tambaleando con él de un lado a otro, como haría un mozo muy pequeño con un paquete muy grande que no tuviese destinatario y no pudiera ser entregado en parte alguna. El hombrecillo que se hallaba sentado en la salita, haciendo infructuosos esfuerzos por leer tranquilamente el periódico, en medio de esta baraúnda, era el padre de la familia y jefe de la razón social que aparecía descrita en la inscripción colocada en la portada de la tiendecilla bajo el nombre y título de A. Tetterby y compañía, vendedores de periódicos. Verdaderamente, hablando con propiedad, él era el único personaje que respondía a esa designación, ya que él y compañía era una pura abstracción poética totalmente infundada e impersonal. La tienda de Tetterby hacía esquina a los pabellones de Jerusalén. En el escaparate había una buena muestra de literatura, compuesta principalmente de periódicos gráficos y novelas por entregas de piratas y salteadores de caminos. Entre el conjunto de artículos había también bastones y bolas del gua. En un tiempo, el negocio se amplió al ramo de confitería ligera, pero al parecer no había demanda de estos lujos de la vida en los pabellones de Jerusalén, ya que en el escaparate no aparecía nada relacionado con esta rama del comercio, excepto un pequeño fanal de cristal que contenía una languidecente masa de ojos de buey que se derretía en verano y se congelaba en invierno, hasta que se perdió para siempre la esperanza de venderlos o de poder comérselos sin necesidad de comer al mismo tiempo el farol. La tienda de Tetterby había probado fortuna en diversas cosas. Una vez hizo una débil incursión en el negocio de juguetería, ya que en otro fanal veíase un montón de diminutos muñecos de cera, pegados todos del revés en la más lamentable confusión, con los pies de unos sobre la cabeza de los otros y un precipitado de brazos y piernas rotos en el fondo. También inició un movimiento en el campo de la pasamanería, como atestiguaban unas cuantas hormas de sombreros construidas con alambres que habían quedado relegadas a un rincón del escaparate. Imaginóse también que pudiera existir oculto un medio de subsistencia en el negocio de tabacos, y había expuesta una representación de un nativo de cada una de las tres partes integrantes del Imperio Británico en el acto de consumir aquella aromática semilla, con un poético letrero explicando que unidos en una sola causa se sentaban y bromeaban, uno mascando tabaco, otro tomando rapé y otro fumando. Pero al parecer nada se había conseguido con aquello, excepto moscas. Hubo un tiempo en que pusieron una desesperada confianza en la bisutería, ya que sobre un trozo de cristal había un cartón con dijes baratos, otro con fundas de lápices y un misterioso amuleto negro de inescrutable intención con el rótulo de 9 peniques. Pero hasta aquel momento los pabellones de Jerusalén no habían comprado ni uno solo. En una palabra, el negocio de Tetterby había intentado intensamente lograr un medio de vida en los pabellones de Jerusalén, de una u otra forma, y al parecer lo habían conseguido medianamente en todo de tal manera que el mejor puesto de la razón social era, sin ninguna duda, el de y compañía, ya que éste, como creación incorpórea, no se veía turbado por los inconvenientes vulgares del hambre y la sed, no le eran exigibles las contribuciones para los pobres, ni los impuestos correspondientes, y no tenía familia a quien sustentar. Sin embargo, Tetterby, en la pequeña trastienda ya mencionada, con la presencia de una joven familia impresa en su espíritu de forma excesivamente ruidosa para que pudiera despreciarse, o que conviniese a la tranquila lectura de un periódico, abandonó éste y se puso a dar vueltas por la estancia como una indecisa paloma mensajera, lanzándose ineficazmente sobre una o dos fugaces figurillas, cubiertas con camisones de dormir, que pasaron rozándole para caer súbitamente sobre el único inofensivo miembro de la familia y propinar un cachete al niñero de Moloch. «¡Ah, tunante!», exclamó Tetterby, «es que no tienes consideración con tu pobre madre, después de las fatigas e inquietudes de un crudo día de invierno, desde las 5 de la mañana,
y has de turbarle su descanso y estropear su última noticia con tus malignas travesuras. No basta, caballero, con que tu hermano Adolf esté pasando fatigas entre la nieve y el frío, mientras tú te meces en el seno del lujo con una criatura y con todo lo que puedes apetecer, añadió el señor Tetterby, agregando esto como colmo de bendiciones, sino que has de convertir esta casa en un manicomio y volver locos a tus padres. Es posible, Johnny. A cada pregunta, el señor Tetterby amenazaba con descargar un nuevo cachete, pero lo pensaba mejor y detenía su mano. «Ay, padre», lloriqueaba Johnny, «si no hacía nada, de veras, más que tener cuidado de Sally y dormirla. Ay, padre». «Ojalá estuviese en casa mi mujercita», murmuró el señor Tetterby, dulcificándose arrepentido. «No quisiera otra cosa. No puedo con ellos. Pueden más que yo. Ya la cabeza me da vueltas. Ay, ¿no te basta que tu madre querida te haya proporcionado esa bonita hermana?». Y le señaló a Moloch. «No es suficiente que fueseis ya 7 chicos, sin un rayo de esperanza de una niña, y que tu madre querida sufriese todo lo que sufrió, solo para que todos pudieseis tener una hermanita, sino que has de portarte así para que pierda la cabeza». Enternecióse cada vez más a medida que sus blandos sentimientos y los de su maltratado hijo se excitaban. El señor Tetterby concluyó por abrazarle e inmediatamente desapareció para atrapar a uno de los verdaderos delincuentes. Se produjo un verdadero sobresalto, mas después de una breve pero intensa carrera y de algunas duras travesías por debajo y por encima de las camas y por entre el laberinto de las sillas, consiguió capturar a este infante, a quien castigó merecidamente llevándoselo a la cama. Este ejemplo ejerció una poderosa y tremenda influencia sobre el chiquillo de las botas, que al instante quedó sumido en un profundo sueño, a pesar de que un momento antes estuviera totalmente despierto y lleno de la mayor alegría. Tampoco se perdió para los 2 jóvenes arquitectos, que se retiraron a dormir a una habitación contigua con gran rapidez y cautela. El camarada interceptado se apartó también a su nido con análoga discreción, y cuando el señor Tetterby hizo una pausa para tomar aliento, encontróse inesperadamente en un paisaje de paz. «Ni mi pobrecita mujer», exclamó el señor Tetterby, enjugándose la cara sofocada, «lo hubiera hecho mejor. Pero ojalá hubiese estado ella aquí para conseguirlo». El señor Tetterby buscó en el biombo un pasaje apropiado para causar impresión sobre el espíritu de sus hijos en aquella ocasión, y leyó lo siguiente: «Es un hecho indudable que todos los hombres notables han tenido madres ejemplares y las han respetado en su vida futura como si fueran sus mejores amigos. Pensad en vuestra ejemplar madre, hijos míos», dijo el señor Tetterby, «y daos cuenta de su valor mientras aún la tenéis entre vosotros». Se sentó de nuevo en la silla cercana al fuego y, serenándose, cruzó las piernas y volvió a coger el periódico. «Si alguien se vuelve a salir de la cama, sea quien sea», añadió Tetterby como proclama general lanzada en actitud apacible, «el asombro caerá sobre esa respetada contemporánea», expresión que el señor Tetterby extrajo de su biombo. «John, hijo mío, ten cuidado de tu única hermana, Sally, porque ella es la gema más brillante que ha centelleado jamás sobre tu frente precoz». Johnny se sentó en un taburete y devotamente se aplastó bajo el peso de Moloch. «Ay, qué don tan inmenso es esa criatura para ti», dijo su padre, «y cuántas gracias tienes que dar. Se desconoce generalmente», de nuevo remitióse al biombo, «pero es un hecho, comprobado por cálculos exactos, que el inmenso porcentaje siguiente de criaturas no llegan nunca a los 2 años. Es decir». «Oh, no, padre, por favor», exclamó, «no puedo oír eso pensando en Sally». Y como si desistiese el señor Tetterby de su propósito, Johnny, con un sentido más profundo de lo que tenía bajo su custodia, se enjugó los ojos e hizo callar a su hermana. «Tu hermano Adolf», dijo el padre, atizando el fuego, «tarda mucho esta noche, Johnny, y vendrá a casa hecho un carámbano. ¿Dónde estará tu preciosa madre?» «Me parece que aquí viene mamá y Adolf también, padre», exclamó Johnny. «Tienes razón», replicó su padre escuchando. «Sí, esos son los pasos de mi mujercita».
El procedimiento de deducción por el cual había llegado el señor Tetterby a la conclusión de que su esposa era una mujercita constituía un secreto. Podría haber hecho con facilidad 2 ediciones de su marido. Considerada individualmente, ella era bastante notable por su robustez y majestuosidad, pero considerada con referencia a su marido, sus dimensiones eran verdaderamente magníficas, y no adquirían éstas una proporción menos imponente si se las estudiaba con referencia al tamaño de sus 7 hijos, que resultaban diminutos. Sin embargo, tratándose de Sally, la señora Tetterby se había afirmado al fin en sus derechos, ya que nadie mejor que la víctima, Johnny, conocía cómo pensaba aquel ídolo exigente durante todas las horas del día. La señora Tetterby, que venía de la compra, trayendo consigo una cesta, se echó atrás el sombrero y el chal y, sentándose fatigada, ordenó a Johnny que le acercase de inmediato a su dulce carga para darle un beso. Obedeció éste, regresó luego a su banqueta y de nuevo se acurrucó en ella. Adolf, que había conseguido a la sazón sacar su torso de un tapabocas prismático aparentemente interminable, solicitó la misma gracia. Johnny volvió a obedecer y de nuevo regresó a su taburete, donde se aplastó una vez más. El señor Tetterby, asaltado por una idea repentina, expresó el mismo deseo paternal. La satisfacción de este tercer impulso dejó totalmente agotado el sacrificio y Johnny quedó apenas sin alientos para regresar a su taburete, a aplastarse de nuevo y jadear ante sus parientes. «Hagas lo que hagas, Johnny», dijo la señora Tetterby sacudiendo la cabeza, «cuida de ella o no vuelvas a mirarle la cara a tu madre». «Ni a tu hermano», dijo Adolf. «Ni a tu padre, Johnny», agregó el señor Tetterby. Este, muy afectado por esta condicional renuncia de su ser, contempló los ojos de Moloch para ver si no ocurría novedad, y hábilmente dióle unas palmadas en la espalda, que estaba hacia arriba, y la meció con el pie. «¿Estás mojado, Adolf, hijo mío?», preguntó el padre. «Ven y siéntate en mi silla para secarte». «No, padre, gracias», dijo el joven pasándose las manos por la ropa. «No creo que esté muy mojado. ¿Me brilla mucho la cara?» «Parece de cera, hijo mío», respondió el señor Tetterby. «Parece de cera. Es por el tiempo, padre», contestó éste frotándose las mejillas con la manga raída de su chaqueta. «Con la lluvia, el granizo, el viento, la nieve y la niebla, hay veces que a mi cara le sale un verdadero sarpullido. Y brilla, ¿no es verdad?». El joven Adolf también trabajaba en la rama de los periódicos y estaba empleado por una casa más próspera que la de su padre y compañía, para vender periódicos en una estación del ferrocarril, donde su personilla, gordinflona, como un cupido disfrazado de andrajos, y su voz aguda, no tenía más de 10 años, eran tan conocidas como el ronco jadear de las locomotoras que entraban y salían. En esta precoz aplicación al tráfico, su juventud quizá hubiera podido sentirse perpleja para hallar un desahogo inofensivo, si no fuera por el afortunado descubrimiento que hizo de un medio de entretenerse y dividir el largo día en diversas fases de interés sin abandonar el negocio. Este ingenioso invento, notable como muchos grandes descubrimientos por su sencillez, consistía en variar la primera vocal de la palabra mañana, sustituyéndola en su lugar en todos los demás períodos del día por las otras vocales en sucesión gramatical. De este modo, en invierno, antes que rompiese el día, marchaba de un lado para otro con su gorra y su capa impermeable y su enorme bufanda, horadando el aire denso con su grito de «Diario de la mañana», que aproximadamente una hora antes del mediodía se transformaba en «Diario de la mañana», y a eso de las 2 pasaba a ser «Diario de la miñana». Un par de horas después convertíase en «Diario de la moñana», y al ponerse el sol declinaba con él a «Diario de la noche», sirviendo así de gran satisfacción y consuelo al espíritu de este mozalbete. La señora Tetterby, que como ya hemos dicho, se había sentado echándose atrás el gorro y el chal, dando vueltas y más vueltas sobre su dedo al anillo de boda en actitud pensativa, levantóse ahora y, despojándose de su atavío callejero,
comenzó a extender el mantel para servir la mesa. «¡Ay, Dios mío!», dijo la señora Tetterby, «así anda el mundo». «¿De qué manera anda el mundo, querida?», preguntó el señor Tetterby volviendo la cabeza. «Ah, nada», respondió la mujer. Su marido alzó las cejas, dobló de nuevo el periódico y pasó su mirada por él, ya arriba, ya abajo, ya de través, pero su atención vagaba sin leerlo. Entretanto, la señora Tetterby extendía el mantel, aunque más bien parecía que trataba de castigar a la mesa, en lugar de prepararla para la cena familiar, puesto que la golpeaba innecesariamente con los cuchillos y tenedores, arrojaba los platos con violencia, lanzaba sobre ella el salero y la abrumaba con la hogaza de pan. «¡Ay, Dios mío!», murmuró la señora Tetterby, «así anda el mundo». «Vida mía», respondió su marido, volviendo la cabeza de nuevo, «eso ya lo has dicho antes. ¿De qué manera anda el mundo?». «Ah, nada», insistió la señora Tetterby. «Sofía», protestó su marido, «eso también lo has dicho antes». «Bueno, pues lo diré otra vez si te parece», contestó la señora Tetterby. «Ah, nada. Ya está. Y otra vez si quieres. Ah, nada. Ahí tienes. Y otra vez insistes. Ah, nada. ¿Y ahora qué?». El señor Tetterby dirigió una mirada hacia la compañera de su corazón y le dijo con suave asombro: «Mujercita mía, ¿qué es lo que te ha sacado de quicio?». «Te aseguro que yo no lo sé», replicó. «No me lo preguntes. ¿Quién ha dicho que yo esté así? No seré yo». El señor Tetterby abandonó la lectura de su periódico por considerarla una difícil empresa, y dando lentos paseos por la estancia, con las manos a la espalda y los hombros encogidos, actitud que coincidía perfectamente con la resignación de su espíritu, se dirigió a sus dos retoños mayores. «Adolf, dentro de un minuto estará preparada tu cena», dijo el señor Tetterby. «Tu madre ha salido a comprarla en medio de la lluvia. Es muy buena tu madre. Tú también cenarás pronto, Johnny. Tu madre está muy contenta de ti, hombrecito mío, por ser tan cuidadoso con tu preciosa hermana». La señora Tetterby no hizo observación alguna, pero cediendo decididamente en su animosidad para con la mesa, terminó sus preparativos y de la amplia cesta extrajo un voluminoso trozo de budín caliente de guisantes envuelto en un papel y una fuente cubierta con un plato que, al ser destapada, esparció un olor tan agradable que los 3 pares de ojos que había en las 2 camas se abrieron desorbitadamente y quedaron fijos en el espectáculo del banquete. El señor Tetterby, sin hacer caso de esta tácita invitación a sentarse, continuó en pie repitiendo lentamente: «Sí, sí, Adolf, dentro de un minuto estará tu cena. Tu madre salió a comprarla en medio de la lluvia. Ella es muy buena». Hasta que la señora Tetterby, que había venido dando diversas muestras de contrición detrás de él, le echó los brazos al cuello y rompió a llorar. «¡Ay, Adolf!», exclamó la señora Tetterby, «¿cómo es posible que me porte así?». Esta reconciliación afectó al pequeño Adolf y a Johnny, a tal punto que los dos, como si previamente se hubieran puesto de acuerdo, dejaron escapar un triste gemido que surtió el efecto inmediato de cerrar los ojos redondos que había sobre los lechos y hacer huir a los 2 restantes Tetterby pequeños, que precisamente salían furtivamente de la estancia contigua para ver qué comida habían servido. «Te aseguro, Adolf», sollozó la señora Tetterby, «que cuando venía para casa no pensaba más que en ese hijo que no ha nacido aún». Al parecer, esta figura retórica no le gustó al señor Tetterby, que hizo observar: «Di mejor el bebé, querida». «No pensaba más que en el bebé», obedeció su esposa. «Johnny, no me mires. Mira a tu hermana, porque si no se te caerá de los brazos y se matará. Y entonces tú te morirás de angustia, con el alma rota, y te estarás bien empleado. Cuando venía para casa, encanto mío, no pensaba en enfadarme. Pero es el caso, Adolf». La señora Tetterby hizo una pausa y volvió a dar vueltas y más vueltas a su anillo de boda sobre su dedo. «Ya veo», contestó el señor Tetterby, «ya entiendo. Mi mujercita no pudo dominarse. La época difícil, el mal tiempo y el trabajo excesivo resultan angustiosos de cuando en cuando. Ya comprendo, válgame Dios. No es extraño.
Adolf, hombrecito mío, continuó el señor Tetterby, explorando la cazuela con un tenedor. Aquí tienes a tu madre, que ha ido a comprar, además de un budín de guisantes, un codillo entero de una hermosa pata de cerdo asada, con muchos chicharrones, mucho aliño, salsa y mostaza sin taza. Alcánzame tu plato, hijo mío, y empieza a comer antes que se enfríe. Adolf no necesitó de más invitación, recibió su parte con los ojos humedecidos por el apetito, y retirándose a su taburete particular, comenzó a comer con verdadero empeño. No quedó olvidado Johnny, sino que recibió su ración sobre el pan, por miedo a que la abundancia de salsa pudiera escurrirse sobre la criatura. Por la misma razón se le exigió que, no estando en servicio activo, el budín había de guardárselo en el bolsillo. El codillo podría haber tenido más carne. Sin duda alguna, el trinchador de la casa de comidas no se había olvidado de cortarla para anteriores clientes, pero no se había escatimado el aliño, y es este un aditamento que sugiere, como en sueños, la idea del cerdo y engaña de forma agradable el sentido del gusto. También el budín de guisantes, la salsa y la mostaza, como la rosa oriental respecto del ruiseñor, si no eran totalmente cerdo, habían vivido en su proximidad. Así pues, en general, todo tenía el gusto de un lechón de mediano tamaño. Resultaba irresistible para los Tetterby, que yacían en lecho, y que a pesar de fingir que dormían tranquilamente cuando sus padres no los veían, se bajaban a gatas de la cama y recurrían en silencio a sus hermanos para recibir de éstos una prueba gastronómica de su fraternal afecto. Y como éstos no eran insensibles, les ofrecían algunas migajas, con lo que resultaba que una partida de ligeros guerreros vestidos con bata de dormir estuvieron corriendo por la salita durante toda la cena, con gran tormento del señor Tetterby, que una o dos veces tuvo necesidad de lanzarse a la carga, ante lo cual estos guerrilleros se retiraron en todas direcciones y en medio de una gran confusión. A la señora Tetterby no le gustaba la cena. Al parecer, algo le bullía por la imaginación. Unas veces reía sin motivo y otras lloraba sin razón. Por último, rió y lloró al tiempo, en forma tan poco razonable que su marido estaba perplejo. Mujercita mía, dijo el señor Tetterby, si así anda el mundo, parece que va por mal camino y que te sofoca. Dame un sorbo de agua, contestó la señora Tetterby, intentando sobreponerse, y por ahora no me hables ni me hagas caso, te lo ruego. El señor Tetterby, después de facilitarle el agua, volvióse súbitamente hacia el infortunado Johnny, que se hallaba lleno de conmiseración, y le preguntó por qué se revolcaba en la glotonería y la vagancia en lugar de acercarse con el pequeñín para que su contemplación pudiera reanimar a su madre. Acercóse inmediatamente Johnny, abrumado por el peso, pero como la señora Tetterby extendiera su mano para dar a entender que no se hallaba en condiciones de soportar aquella angustiosa llamada a sus sentimientos, se vio impedido de avanzar una sola pulgada más, bajo pena de odio perpetuo por parte de sus más queridos familiares, y en consecuencia se retiró de nuevo a su taburete y allí quedó aplastado como antes. Tras una pausa, la señora Tetterby murmuró que ya se encontraba mejor y comenzó a reír. Mujercita mía, dijo su marido un poco indeciso, ¿de veras te sientes mejor? ¿O estás a punto de empezar de nuevo de alguna otra manera, Sofía? No, Adolf, no, contestó su mujer, ya estoy rehecha. Y diciendo así, atusándose el cabello y apretándose los ojos con la palma de la mano, volvió a reír. ¡Qué tonta he sido! Al pensar eso hace un momento, murmuró la señora Tetterby. Acércate más, Adolf, y deja que me desahogue y te diga lo que me pasa. Deja que te lo cuente todo. El señor Tetterby acercó más su silla. Su esposa se rió, le dio un abrazo y le secó los ojos. Ya sabes, Adolf, querido mío, comenzó diciendo la señora Tetterby, que cuando era soltera pude haberme decidido por varios partidos. Hubo una vez en que tuve a 4 detrás de mí al mismo tiempo. 2 de ellos eran hijos de Marte. Todos somos hijos de algún día de la semana, mujer, respondió el Tetterby. No me refiero a eso, contestó su mujer. Quiero decir que eran soldados, sargentos. Ah, dijo el señor Tetterby.
Bueno, Adolf, te aseguro que no pienso en esas cosas para lamentarme. Estoy segura de que tengo un marido tan bueno y que daría tanto para demostrar que lo quiero como cualquier mujercita del mundo, dijo el señor Tetterby. Muy bien, está muy bien. Si el señor Tetterby hubiera tenido 10 pies de alto, no podría haber expresado una consideración más dulce por la estatura diminuta de la señora Tetterby. Y si ésta hubiese tenido solo 2 pies de altura, no podría haber sentido qué era lo que más justamente merecía. Pero verás, Adolf, continuó la señora Tetterby, estamos en Nochebuena y toda la gente que puede lo celebra, y los que tienen dinero quieren gastárselo. Y el caso es que al salir hace un momento a la calle me he sentido un poco insatisfecha. Había muchísimas cosas a la venta, tantas cosas deliciosas que comer, tantas cosas bonitas que mirar, tantas cosas encantadoras que tener, y yo tenía que hacer tantos cálculos antes de decidirme a gastar 6 peniques por la cosa más vulgar. Y la cesta era tan grande, cabían en ella tantas cosas, y mi capital era tan pequeño y serviría para tan poco. No me aborreces, ¿verdad, Adolf? Nada de eso, contestó el señor Tetterby, todavía. Bueno, te diré toda la verdad, prosiguió su mujer como arrepentida. Y entonces quizá me odies. Me dolía tanto todo esto mientras caminaba trabajosamente en medio del frío y viendo un montón de caras calculadoras y de cestas inmensas que iban de un lado para otro, que comencé a pensar si no hubiera sido mejor y más feliz si yo no me hubiese. El anillo de bodas comenzó a girar de nuevo, y la señora Tetterby sacudió la cabeza con los ojos bajos. Comprendo, respondió su marido pausadamente. Si no te hubieses casado, o si no te hubieras casado con un hombre, o si te hubieses casado con un hombre rico. Sí, sollozó la señora Tetterby. Eso es lo que pensé. ¿Me odias ahora, Adolf? Pues no, replicó el señor Tetterby. No creo que te odie todavía. La señora Tetterby le dio un beso de gratitud y prosiguió. Empiezo a pensar que no me odiarás ya, Adolf, aunque me parece que todavía no te he dicho lo peor. No puedo decir lo que pasó por mí. No sé si me sentí enferma, si me volví loca o qué es lo que sucedió. Pero no pude recordar nada que pareciese unirnos el uno al otro, ni que me reconciliase con mi suerte. Todos los placeres y goces que hemos tenido me parecían tan pobres e insignificantes que empecé a odiarlos. Sentí ganas de pisotearlos, y no podía pensar sino que éramos pobres y en el número de bocas que había en casa. Bien, bien, hija mía, dijo el señor Tetterby, estrechándole la mano animosamente. Después de todo, eso es verdad. Somos pobres y hay un gran número de bocas en esta casa. Ah, pero Adolf, Adolf, exclamó su esposa echándole los brazos al cuello. Mi buen compañero, cariñoso y paciente. Cuando volví a casa y estuve un rato en ella, qué diferencia. Ay, Adolf querido, qué diferente todo. Sentí como si un torrente de recuerdos viniese de pronto sobre mí, que ablandaron mi duro corazón y lo llenaron hasta rebosar. Todas nuestras luchas por vivir, todas nuestras preocupaciones y necesidades desde que nos casamos, todas las épocas de enfermedad, todas las horas de vigilia que hemos pasado el uno junto al otro o junto a los niños, parecían hablarme y decirme que nos habían convertido en uno solo, y que jamás podría haber sido, ni siquiera haber sido, más que la esposa y la madre que soy. Entonces, esos sencillos goces que yo quisiera haber pisoteado tan cruelmente, se hicieron tan valiosos para mí, tan inapreciables y caros, que no pude resignarme al pensar en lo muy injusta que había sido con ellos. Y entonces dije y diré 100 veces más, ¿cómo he podido ser así, Adolf? ¿Cómo he podido tener valor para eso? Arrebatada la buena mujer por su honrada ternura y su remordimiento, lloraba desconsoladamente, cuando se estremeció en un grito y corrió a situarse detrás de su marido. Tan terrible fue su alarido, que los chiquillos, despiertos de su sueño, salieron de sus camas y corrieron a rodearla. Y tampoco pudo su mirada desmentir a su voz, dado que señalaba a un hombre pálido, cubierto con una capa negra, que había penetrado en la habitación. —¡Mira ese hombre! ¡Mírale! ¿Qué es lo que quiere? —Querida mía —respondió su marido—, se lo preguntaré si me lo permites. ¿Qué te sucede? ¿Cómo tiemblas?
Le vi en la calle hace un momento. Me miró y se acercó a mí. Me da miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? No lo sé. Yo... Espera, marido mío. Y gritó así porque éste se dirigía hacia el desconocido. La mujer se había llevado una mano a la frente y otra al pecho, y temblaba toda ella, con una mirada inquieta, como si hubiese perdido algo. ¿Estás enferma, mujer? ¿Qué es lo que se escapa de mí otra vez? Murmuró ella en voz baja. ¿Qué es lo que se me escapa? Luego respondió bruscamente. ¿Enferma? No, estoy perfectamente. Y miró hacia abajo con expresión ausente. Su marido, que no había podido librarse del todo del contagio de su miedo y a quien no podía tranquilizar lo extraño de su momentánea actitud, se dirigió al pálido visitante de la capa negra, que permanecía inmóvil y con la mirada fija en el suelo. ¿Qué se os ofrece, caballero? Le preguntó. Temo que el haber entrado inadvertido, contestó el visitante, os haya asustado. Pero estabais hablando y no me oísteis. Dice mi mujercita, quizá se lo hayáis oído decir, respondió el señor Tetterby, que no es esta la primera vez que le habéis asustado esta noche. Lo lamento. Recuerdo haberla observado unos instantes tan solo en la calle, pero no era mi intención el asustarla. Cuando al hablar alzó la mirada al desconocido, ella lo imitó. Era extraño ver todo el horror que ella sentía ante su vista, con qué espanto le observaba él, y sin embargo, con cuánta intensidad y fijeza. Me llamo Redlaw, dijo. Vengo de la antigua universidad cercana. Un joven estudiante vive con vos, ¿no es cierto? ¿El señor Denham? Preguntó Tetterby. Sí. Fue un movimiento natural y tan rápido que resultó apenas perceptible, pero el hombrecillo, antes de continuar la conversación, se pasó la mano sobre la frente y lanzó una rápida mirada en derredor de la habitación, como si advirtiese cierta transformación en su ambiente. El químico, traspasado instantáneamente a él aquella terrible mirada que antes dirigiera hacia la esposa, retrocedió unos pasos y su rostro palideció más todavía. La habitación de ese caballero, contestó Tetterby, está arriba, señor. Tiene una entrada particular más apropiada, pero como habéis entrado por aquí, os ahorraréis el tener que salir al frío de la calle si queréis subir por esta escalera. Y al decir esto, señaló una que comunicaba directamente con el gabinete. Si deseáis verle, podéis subir por ella. Sí, deseo verle, contestó el profesor. ¿Podríais facilitarme una luz? La intensa atención de su mirada macilenta y la inexplicable desconfianza que la ensombrecía pareció turbar al señor Tetterby. Hizo una pausa y mirándole fijamente quedóse aproximadamente un minuto en actitud de hombre estupefacto o fascinado. Al cabo repuso: Yo os alumbraré, señor, si queréis seguirme. No, contestó el químico, no quiero que me acompañen ni que me anuncien. Ese joven no me espera. Preferiría ir solo. Tened la bondad de darme la luz, si podéis deshaceros de ella, que yo encontraré el camino. Con la rapidez que puso en la expresión de este deseo, y al recoger rápido la vela de manos del vendedor de periódicos, le tropezó en el pecho. Bruscamente retiró su mano, como si creyese haberle herido por casualidad, ya que no sabía en qué parte de su ser residía su nueva fuerza, ni cómo se transmitía, ni de qué manera variaba el resultado según las distintas personas. Volvióse luego y comenzó a subir por la escalera. Mas cuando hubo llegado a lo alto se detuvo, y desde allí miró hacia abajo. La mujer seguía en pie en el mismo sitio, dando vueltas y más vueltas al anillo que cercaba su dedo. El marido, con la cabeza inclinada sobre el pecho, reflexionaba en actitud triste y sombría. Los niños, que aún se congregaban alrededor de la madre, siguieron con la vista tímidamente al visitante y se apiñaron al ver que miraba hacia abajo. Vamos, dijo el padre con aspereza. Ea, basta ya. Marchaos a la cama. Bastante pequeño es este cuarto ya, exclamó la madre, sin vosotros. Marchaos a la cama. Toda la chiquillería, triste y asustada, se alejó. Los últimos fueron Johnny y el bebé. La madre, mirando con desprecio en derredor de la sórdida estancia y sacudiéndose de encima los fragmentos de la comida,
Se detuvo a punto de quitar la mesa y se sentó pensativa y acongojada. El padre se dirigió hacia la chimenea y recogiendo impaciente la escasa lumbre que allí había, se inclinó sobre ella como si quisiera monopolizarla. Nadie cruzó una sola palabra. El químico, más pálido que antes, se deslizó escaleras arriba como un ladrón, volviendo la cabeza para contemplar la transformación que abajo se había operado. Le asustaba tanto seguir como retroceder. ¿Qué he hecho yo? Se preguntó confuso. ¿Qué voy a hacer? Y creyó oír una voz que le contestaba: ser el bienhechor de la humanidad. Volvió la cabeza, pero no había nadie. Un pasillo le cerraba el camino de su vista hacia la salita. Continuó avanzando con la mirada puesta en el camino que seguía. Solo desde anoche permanecí encerrado, murmuró tenebrosamente, y sin embargo, todas las cosas me parecen extrañas. Soy un extraño hasta para mí mismo. Heme aquí como en un sueño. ¿Qué interés siento por este lugar o por otro que traiga mi recuerdo? Se está cegando mi inteligencia. Tenía una puerta ante sí y a ella llamó. Invitado a entrar por una voz, obedeció. ¿Es mi cariñosa enfermera? Preguntó la voz. Aunque no necesito preguntarlo. ¿Quién si no va a venir aquí? Aunque en tono lánguido hablaba con alegría. Atrajo su atención un joven tendido sobre un diván y de espaldas a la puerta, colocado ante la chimenea. Un raquítico y escaso hornillo, chupado como las mejillas de un enfermo y sujeto con ladrillos en el centro de un hogar que apenas calentaba, contenía la lumbre hacia la que estaba vuelto aquel rostro. Y como se hallaba tan cerca del tejado, azotado por el viento, se consumía rápidamente en medio de un bullicioso murmullo, mientras las brasas encendidas se desplomaban ligeras. Cuando brotan por aquí, murmuró el estudiante sonriendo, tienen un sonido metálico. Luego, según cuentan, no son féretros, sino bolsas. Todavía puedo curarme y ser rico, si Dios quiere, y tal vez tener la vida para poder amar a una hija de Milly, en recuerdo de la criatura más cariñosa y de mejor corazón del mundo. Y alzó su mano como si esperase que ella se la cogiese, pero como estaba muy débil, permaneció quieto, con la cara apoyada en su otra mano y sin volverse. El químico recorrió el cuarto con la mirada. Los libros y papeles del estudiante, amontonados sobre una mesa que había en un rincón, en donde su silueta y la de la lámpara apagada, prohibida y abandonada ahora, hablaban de las horas de estudio que transcurrieron antes de su enfermedad y que quizá fueran su causa. Contempló las muestras de su pasada salud y libertad, las prendas de vestir que colgaban ociosas en la pared, los recuerdos de otras escenas menos solitarias, las miniaturas colocadas sobre la repisa de la chimenea y el grabado del hogar, y aquella prueba de su emulación, quizá en cierto modo de su afecto también, el marco que contenía el retrato del que ahora era su espectador. Tan solo un día antes ni siquiera uno de estos objetos, en su más lejana asociación de interés con el ser vivo que tenía ante sí, se hubiera perdido para Redlaw. Pero ahora no eran más que simples objetos, y si algún destello de tales relaciones llegaba hasta él, era para dejarle perplejo y no para iluminarle, mientras miraba en derredor suyo con estúpido asombro. Lamento, amigos, decirles que esta historia continuará. Lo voy a dejar en la mejor parte, pero si no se va a hacer demasiado extenso, porque para terminar el capítulo tenemos alrededor de 12 hojas más, lo cual implicaría que se vaya el video a más de una hora. Y bueno, no sé si es apropiado. Ustedes deberían decirme si prefieren videos más largos, más cortos. Yo tengo la sensación de que videos más cortos son más llevaderos y mejor, pero si son muy apasionados de saber qué sucede, imagino que van a preferir los videos más largos. Pero bueno, después voy a hacer una encuesta, me gustaría saber su opinión al respecto. Lo vamos a dejar acá. Conocimos esta escena ultra detallada. ¿Vieron cómo Dickens detalla cada partecita de la imagen, ¿no? Es una imagen y uno puede ver todo. Puede ver a los niños, a cada uno de ellos, a sus actitudes,
a la señora, la puede imaginar, puede ver al marido, puede ver la casa y la comida, y también la llegada de este hombre pálido y extraño que irrumpe sorpresivamente y genera este revuelo, ¿verdad? Entonces, no desesperen, mañana terminamos con este capítulo. Bueno, queridos, eso es todo entonces por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les esté interesando, que les guste el estilo de Dickens. De no ser así, no se preocupen que quedan muchos otros cuentos de otros autores. Pero bueno, este es uno de los autores más famosos y gustados de todas las épocas. Así que espero que los estén disfrutando. Gracias y hasta la próxima.